La palpación ganglionar nos permite reconocer alteraciones de las características habituales de los ganglios linfáticos y sospechar precozmente algunas patologías propias de los mismos, como así también ir reconociendo cuáles son los órganos que drenan en cada grupo, sospechar acerca de su compromiso. La semiotecnia del examen ganglionar consiste en la inspección y la palpación. Dentro del examen del tejido celular subcutáneo, comenzamos con la inspección y la palpación de las regiones ganglionares en sentido céfalo-caudal, comenzando por el collar pericervical de Poirier y los grupos ganglionares occipitales, retroauriculares, preauriculares, submandibulares y submentonianos, las regiones cervicales correspondientes a los triángulos anterior y posterior del cuello. El triángulo anterior delimitado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde inferior de la mandíbula y la línea media, y el triángulo posterior delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el reborde clavicular y el borde anterior del músculo trapecio. La palpación de las regiones ganglionares correspondientes a los grupos anterior y posterior del cuello se realizan con el paciente en posición sentado, el examinador situado por detrás del mismo y en un ambiente confortable. Utilizando los pulpejos de los dedos índice y mayor, se efectúan movimientos circulares, suaves pero firmes, en el trayecto correspondiente al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y su borde posterior. La palpación bimanual simultánea permite comparar la simetría o no de los hallazgos. El hallazgo de una adenopatía a nivel del triángulo anterior del cuello debe orientarnos hacia el compromiso de la región orofaringia como origen del mismo, mientras que el hallazgo a nivel del triángulo posterior del cuello orienta hacia el origen sistémico, como por ejemplo en la mononucleosis infecciosa. Para realizar el examen de los grupos supraclaviculares, comenzamos con la inspección de las fosas supraclaviculares izquierda y derecha, atendiendo a características tales como la piel que las recubre, las asimetrías que pudieran existir comparativamente entre ambas fosas, y solicitamos al paciente que realice una leve elevación de los hombros para poner de manifiesto aquellas asimetrías que en basal no existen. Posteriormente, valiéndonos de los pulpejos de los dedos índice y mayor, realicemos movimientos circulares que abarquen la totalidad de las fosas supraclaviculares, evaluándolas de manera simultánea y comparativa. La presencia de una adenopatía a nivel de la fosa supraclavicular izquierda se conoce con el nombre de ganglio de Virchow o nódulo de Troussier y es indicativa del compromiso neoplásico a nivel gastrointestinal. El examen de las regiones ganglionares axilares se realiza con el paciente en posición sentado, el examinador situado al frente del mismo y en un ambiente confortable. Con la mano homolateral a la axila a examinar, se toma el antebrazo del paciente de manera que éste relaje su articulación escapulohumeral. Valiéndonos de los pulpejos de los dedos índice y mayor, vamos a efectuar la palpación del grupo ganglionar del vértice de la axila, profundizando en sentido cefálico hasta encontrarlos. Debemos recordar que los ganglios axilares pueden tener hasta 1,5 centímetros y no ser considerados patológicos. Para evaluar la cara interna de la axila, se realiza la palpación sobre la parrilla costal y para evaluar el grupo correspondiente a la cara externa de la axila, se realiza la palpación en la región interna del brazo. Continuando con el examen de la región axilar, para evaluar la pared anterior, se le solicitará al paciente que se tome con la mano homolateral a la axila a examinar la cintura, de manera que se contraiga el músculo pectoral mayor. Realizaremos la palpación con la mano en forma de pinza, de modo tal que los dedos índice y mayor se proyecten por detrás de dicho músculo. De esta manera y realizando movimientos circulares, evaluaremos la totalidad de la pared anterior de la axila y, dada la importancia médico-quirúrgica, la cola de Spencer. Para realizar el examen de la pared posterior de la axila, solicitamos al paciente que se tome con la mano homolateral la nuca, de manera que la contracción muscular nos facilite la palpación. Utilizando la misma técnica en mano de pinza que para la pared anterior, realizamos la búsqueda de los grupos ganglionares posteriores a nivel de la axila.
El siguiente grupo ganglionar a examinar corresponde al grupo epitroclear. Los mismos se buscarán a nivel de la articulación del codo, en su porción interna, por encima del epitrócleo humeral. La característica principal es que el hallazgo es siempre patológico, por ejemplo, sífilis o metástasis ganglionares. El siguiente grupo ganglionar a examinar corresponde a los ganglios inguinales. Los mismos se disponen en dos cadenas superficiales, una superior paralela a la arcada crural y una inferior perpendicular a la misma y siguiendo el paquete vasculonervioso. Estos ganglios, recordemos, pueden tener hasta 2 centímetros de diámetro y no ser considerados patológicos. El último grupo a explorar corresponde a los ganglios popliteos. Los mismos se examinan con el paciente en decúbito dorsal, el examinador situado a la derecha del mismo y el ambiente confortable. Se le solicita al paciente que flexione la pierna sobre el muslo y valiéndonos de una palpación bimanual, se profundizará abrazando la articulación de la rodilla a nivel de la fosa poplitea. Por lo general, estos ganglios no se encuentran palpables. Mencionaremos las características normales de los ganglios, los cuales deben estar cubiertos por una piel que no presente alteraciones. Su tamaño normal es menor a 1 centímetro, exceptuando los ganglios de la región axilar e inguinal, cuyos tamaños pueden ser hasta 1,5 centímetros y 2 centímetros respectivamente. Su consistencia es remitente, su morfología elipsoide, deben ser indoloros a la palpación, no adheridos a planos superficiales ni profundos, y su temperatura debe ser homogénea con el resto del cuerpo.